Hola, ¿qué tal? Muy bonito martes 16 de junio del 2026. Bueno, ya saben, aquí en su programa La Fuerza de la Noticia con su servidor Leonardo Antonio Hernández Aguilar, les vamos a dar a conocer qué es lo que se ha estado presentando a nivel nacional e internacional. Pero bueno, también queremos recordarles que estamos modo mundialistas. Hace aproximadamente a la 1 de la tarde jugó Francia contra Sudáfrica, no, contra Senegal, cierto, contra Senegal. En unos momentos, aproximadamente en 5 minutos, jugarán Noruega contra Irak, y más tarde, y creo yo el partido que muchos, incluyéndome, estamos esperando, vamos a ver a ese uno de los mejores jugadores de la historia, que es, bueno, es argentino, conocido como Leo Messi. Pero bueno, sin más, vamos a ver qué es lo que ha estado pasando en México y a nivel mundial. No fue solo austeridad, hubo una deuda más, recaudación y recortes. Mientras el discurso simplifica, los costos siguen creciendo, incluso en obras que aún generan más dudas. Veamos el siguiente video. Chécate esta mentira. ¿Tú crees que el presidente López Obrador hubiera hecho el Tren Maya, el interoceánico, la refinería Dos Bocas, los programas de bienestar, sin aumentar impuestos? ¿De dónde vino ese recurso? Un programa de austeridad y del combate a la corrupción. No hay de otra. Y de decir, no se pueden deducir impuestos. Digo, no deducir, es condonar impuestos. Si no, no hubiera habido recursos para todo ello. Claudia dice que los grandes proyectos del sexenio del expresidente se financiaron con austeridad, el combate a la corrupción y la eliminación de condonaciones fiscales. Pero lo que no dice es que hubo un enorme endeudamiento. En solo un sexenio casi duplicamos la deuda, pasando de 10 a 17 billones de pesos. Claudia no puede afirmar que no hay de otra más que la austeridad cuando el propio gobierno recurrió al financiamiento. Segundo, afirma que no se aumentaron impuestos, pero sí hubo cambios que incrementaron la recaudación. Desde 2020 se implementaron retenciones de IVA e ISR a plataformas digitales. No lo llames aumento si no quieres, pero sí ampliaron la base tributaria y elevaron los ingresos. Además hubo ajustes en tasas y medidas que impactaron a distintos sectores. O sea, la carga fiscal sí creció. Tercero, tampoco menciona los recortes. Se redujeron presupuestos en áreas sensibles como salud, seguridad o agricultura. Se eliminaron fideicomisos y se desmantelaron fondos como el Fonden. Eso no es generar recursos, es reasignarlos con consecuencias concretas. Cuarto, habla de las obras como si fueran un éxito, pero evita el punto central, su viabilidad. La refinería Dos Bocas lleva 3 incendios en un mes. El Tren Maya o el interoceánico siguen generando dudas sobre su rentabilidad y operación. Y todas estas obras requieren subsidios constantes. Eso significa que no solo costaron mucho, sino que siguen costando. Quinto, sigue refiriéndose a López Obrador como presidente. No es tolerable que ella decida proyectar en él esa continuidad de mando. Si hay una nueva presidencia, debería reflejarse también en el discurso. En fin, no fue solo austeridad ni combate a la corrupción. Hubo deuda, ajustes fiscales, recortes presupuestales y decisiones que hoy siguen generando costos. Presentarlo como una fórmula simple es adoctrina bobos. Te leemos en... Estamos de regreso con el siguiente video que dice: Ignacio Valle, todo quedó oculto, se robaron miles de millones. Y Sheinbaum, ¿qué creen que dio? El famosísimo carpetazo. El amigo de López Obrador, aquel que le dio su primera chamba en la Ciudad de México, en la Profeco, ese, el intocable, hoy sigue libre, como si fuera el más inocente de todos. Corre video. Durante los 1453 días que duró la gestión de Ignacio Valle al frente de Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex, se desviaron casi 11 millones de pesos por día. Sí, oyó bien, por día. 449,000 pesos por hora, 7,489 pesos por minuto. Segalmex es el caso de corrupción más escandaloso de los últimos años. ¿Y sabe por qué? Porque le pegó descaradamente a los campesinos, a los productores de alimentos, a las familias más pobres de este país. En Segalmex hemos contado más de 6 o 7 formas que se utilizaron para desviar los recursos, ¿no? Modus operandis completamente distintos, ¿no? Desde el hecho de
contratar estas empresas fachada que te comento, hasta pedir moche o sobornos a los contratistas a cambio de contratos. Hoy Claudia Sheinbaum busca darle carpetazo a este lamentable capítulo de la herencia maldita y anunció que Segalmex se fusionará con Diconsa y se llamará Alimentación para el Bienestar. Todo parece indicar que sí, que hay un carpetazo. No solamente por este cambio de nombre, ¿no? Sino también porque, como te mencionaba, ante la Fiscalía General el caso no ha avanzado. Realmente sentencias no hay ninguna, y los verdaderos responsables del desfalco pues siguen libres, ¿no? A excepción de René Gaviria. Tomar las calles de manera pacífica ¿sirven realmente para crear conciencia? Antes de que tengamos que salir a reclamar por la fuerza, México despierta, porque te estás hundiendo. Corre video. Nadie está consciente de lo que está pasando en nuestro México y deberíamos de estar defendiendo nuestro país y aquí en las calles, no solamente en las redes, porque no vamos a estar mejor el día de mañana, mexicanos. Lamentablemente la indiferencia de todos nosotros es peor que Morena, porque cuando te alías con el narcotráfico y lo integras a tu gobierno, ya no somos un país soberano, esa soberanía que todos los días nos dice la presidenta. Y lo más triste, hacen que las madres busquen a sus hijos en la tierra. Convirtieron a México en una fosa y aún así no entendemos, porque siempre queremos estar más abajo. No sé qué más queremos vivir para darnos cuenta que Morena está terminando con nuestro país. No tenemos seguridad social, no tenemos medicinas, porque Morena lo único que le importa es perpetuarse en el poder, mexicanos. Mexicano, el único que puede hacer fuerte una voz eres tú. Te voy a proporcionar mis redes sociales, como estoy en Instagram, en Facebook, TikTok y X, para que me apoyes, me sigas y me compartas. Recuerda que solamente unidos vamos a poder reconstruir un nuevo México en un primer momento en el 2027 y tener un México sin Morena en el 2030. Sí se puede. Estamos de regreso. A continuación aparecerá en sus pantallas un video protagonizado y hablado por Francisco Martín Moreno, quien nos está diciendo lo siguiente: Morena puede eternizarse en el poder. ¿Cómo? Muy fácil, quitándole a uno para repartirle a 5 y así ganar el respaldo de una mayoría que termina dependiendo de los programas sociales del régimen. Veamos el siguiente video. Países que regalan el dinero ya sabemos que se van a enfrentar a la ruina, tarde o temprano. Obséquienme un momentito de su atención para que les cuente una de las razones por las cuales Morena se puede eternizar en el poder. La mecánica del arraigo para la eternización a la que me refiero es muy sencilla. Ellos escogen a una persona a título de ejemplo que paga impuestos, que paga el impuesto de la renta, que paga el predial, que paga el IVA, que paga la tenencia, que paga todos los impuestos que tenemos que pagar los contribuyentes. A esa persona se le quita el dinero y se le reparte entre otras 5 que no trabajan, y entonces queda muy claro. Van a perder a un contribuyente, pero van a ganar a 5 contribuyentes que van a ser financiados con el presupuesto público, con el dinero que todos los contribuyentes pagamos al erario. Van a perder uno, pero van a ganar 5, y esos 5 van a ser siempre mayoría para votar a favor de Morena, porque no quieren prescindir de los programas asistenciales que Morena les da, con arreglo a todo lo que pagan los contribuyentes nacionales. Es muy fácil, le quitan una persona, van a perder a ese elector claramente, pero van a ganar 5 hasta que se agoten los recursos públicos, porque quiebra el gobierno, y al quebrar el gobierno, evidentemente ya no se les va a poder dar esos recursos. Si la solución fuera regalar dinero, ¿cuánto dinero regalaría Estados Unidos, Suiza, Francia, Inglaterra? Todos los países desarrollados no regalan el dinero y por eso son desarrollados. Estas personas que están recibiendo en este momento sus programas asistenciales no se dan cuenta que no tienen derechos laborales, es decir, no tienen acceso a una pensión, a una jubilación, no tienen acceso al seguro social, no tienen acceso a las afores, no tienen acceso a nada, y el día que
se acabe, se van a quedar absolutamente sin nada. Es la gran trampa populista. Cuidado con ellos. Muchas gracias. Ya estamos de regreso, este es nuestro último corte. Con el siguiente video terminamos el programa del día de hoy. Como siempre, agradeciéndoles que me dediquen tiempo donde ustedes se encuentren. Y bueno, reiterando, vean el partido que ya está en emisión, el de Noruega, y en unas aproximadamente 3 horas más el de Argentina. El siguiente video dice lo siguiente: la implacable realidad está en las calles, esa que el régimen quiere ocultar, negar, falso de toda falsedad, y muchas veces renombrar para que no se oiga tan mal. Por eso el llamado a no ver los noticieros ni las redes sociales. El gobierno de Cuarta solo quiere que creas su versión de las cosas. Bueno, con este video terminamos y muchísimas gracias. Nos estaremos viendo la próxima semana. Repites una mentira tantas veces que se convierte en verdad. La presidenta de México y el gobierno de México pues tienen un problema en México. En México no hay problema. En México no hay problema. No existe eso. Pero no hay un asunto que tenga que ver con un descontento social. No existe eso. En México no hay problema. En México no hay problema. Pero no hay un asunto que tenga que ver con un descontento social. No existe eso. Repites una mentira tantas veces que se convierte en verdad. No existe eso. La paz en México mejoró un 5.1%, lo que representa la mejora más significativa en la paz en al menos una década. Repites una mentira tantas veces que se convierte.